Una de las cosas por las que me entusiasmé en trabajar en esta investigación para el Congreso es entender al ser humano. El ser humano como tal tiene comportamientos bastante complejos y la idea es demostrar esa simplicidad en esa complejidad. Ahí pues el título que he colocado como la complejidad del comportamiento de compra y la simplicidad en ese modelo 6E, 6B que vamos a proponer a continuación. En primer lugar, quiero presentar un tema relacionado a por qué compramos. Y la agenda que vamos a trabajar el día de hoy consta de los siguientes puntos. En un primer punto tenemos cuáles son los aspectos generales de por qué la investigación. En un segundo lugar vamos a tener la fundamentación teórica para luego ver cómo aterrizamos la fundamentación teórica y finalmente llegar a conclusiones respecto a la investigación. Una de las fotos que a mí me gusta trabajar siempre es esta que ustedes ven acá, la paradoja de la elección cuando nosotros compramos. Y esta teoría de la paradoja de la elección muestra un problema en particular. El primero, o mejor dicho, el problema principal es que esta paradoja nos dice que cuando hay muchos productos en el mercado que están trabajando y que están compitiendo entre sí, generan confusión en el consumidor. Esta confusión, ¿qué va a hacer en este consumidor? Que caiga o haga caer su emoción. Al momento de caer su emoción, lo que está dando como resultado es que el consumidor se sienta desanimado en el momento de compra. Entonces, justamente por eso la justificación se da en tratar de entender por qué se dan las compras. La decisión o entender esa decisión de compra es lo más complicado y por ende nuestro objetivo principal es justamente conocer cuáles son o establecer un modelo de comportamiento conociendo cuáles son estos comportamientos que el consumidor tiene. Vamos a hacer una pausa en esta diapositiva. ¿Por qué? La gente cree que el tema de mercadeo es un tema enfocado a lo publicitario, a lo comunicacional. Sin embargo, el tema de mercadeo viene de mucho más atrás y tiene sus raíces, como ustedes pueden ver, en la economía y obviamente en las neurociencias. ¿Y por qué? ¿Por qué las neurociencias? De pronto puede hacer un poco de ruido ese tema. A inicios del siglo pasado comenzaron los economistas o científicos de aquel entonces a hacer estudios sobre qué mueve las economías. Y lo que mueve las economías pues son las personas. Entonces, al momento en que las personas mueven la economía, comienzan a tener sus primeras interrogantes y decir, bueno, ¿y qué hace que la gente compre? Esa pregunta ha sido el detonante para que luego esa economía genere una ramita que es el marketing. Muchos de los que están acá que estudian marketing deben entender de dónde sale esto. Pero luego de eso comienza la ciencia a nivel médico también a tener su influencia y por eso se juntan las dos, economía por un lado y la neurociencia por otro para dar paso a la neuroeconomía, que finalmente la aterriza en el neuromarketing aproximadamente hace unos 20 años atrás. Si ustedes conocen el tema de neuromarketing, es un tema muy sonado, pero que hay que bajarlo. El tema al final del día es que hay que bajarlo y entender qué significa esto del neuromarketing y por ahí también hay autores que hablan del marketing sensorial y entender cómo las experiencias del consumidor van generando emociones. Entonces, ya en las emociones nos enfocamos en la marca sensorial y la marca emocional. Y esa marca sensorial y esa marca emocional están dadas por la experiencia y el producto emocional. Entonces, nos metemos en este mundo, nos adentramos en este mundo y entendemos por qué vamos a trabajar en dos temas. Vamos a trabajar primero por un lado de consumidor y por otro lado la marca. Quiero que tengamos bien claro que esos son los dos conceptos básicos por los que vamos a empezar. Y luego vamos a hacer un link entre el consumidor y marca para dar paso al proceso de decisión de compra. Ojo, la idea no es proponer un modelo de decisión de compra, sino entender un modelo de por qué la marca influye en la compra. Porque eso es algo que todavía los científicos comienzan a pelear.
¿Qué es lo que hace que la gente compre? Si la gente compra por el producto, por la experiencia, por la marca, por el empaque, entonces ya vamos a ir viendo cómo ocurre esto y cuál puede ser una propuesta válida. Dentro de la fundamentación teórica, entonces vamos a empezar con el consumidor. El consumidor tiene 4 facetas: culturales, sociales, personales y psicológicos. Así es como se construye un consumidor. Obviamente los aspectos culturales son los aspectos macros del consumidor, pero tenemos que llegar a esos aspectos psicológicos, donde el tema de motivación, percepción, aprendizaje, memoria, actitud, son elementos que influyen en su comportamiento, y es ahí cuando pasamos al siguiente elemento, o a la siguiente diapositiva, donde vemos estos 6 elementos. Entonces, si ustedes ven ese caminito de consumidor, nos vamos a dar cuenta de que el caminito es bastante complejo. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer qué nomás incluye el análisis del estímulo. Entonces, los estímulos sí generan atención, generan interpretación, pero esos estímulos van a generar un aprendizaje, y ese aprendizaje va a crear recuerdos para cuando yo quiera sacar esos recuerdos de mi cajita. Hay una cajita negra de consumidor, lo saco de ahí y automáticamente pues sale a la luz la marca que tengo en la cabeza. Pero una vez que yo tengo esos recuerdos, tengo que pasar por las motivaciones y tengo que también entrar en el yo. Entonces, sucede lo siguiente. Nosotros tenemos las motivaciones. Las motivaciones se dan ¿por qué? Hay teorías de impulso, hay teorías de premiación a las personas, y esto me dice 2 cosas: que la gente actúa porque tiene algo que puede alcanzar, o por otro lado, porque tiene algo que lo impulsa a sentir una necesidad. Entonces, pueden haber 2 cosas con un ejemplo sencillo. Yo puedo comprar agua porque estoy deshidratado, o puedo comprar agua porque me pusieron la publicidad y me dieron ganas de tomar agua. Esos 2 elementos generan la motivación, pero se van conectando ¿con qué? Con la actitud, con los estilos de vida de las personas y con el yo. ¿Qué es el yo en las personas? No sé si ustedes han visto en películas, en dibujos animados, pero siempre hay un diablito y un angelito. Creo que lo han visto, ¿sí? Entonces, ese diablito y ese angelito hablan mucho de el ello y el super yo. El ello, el diablito, el super yo, el angelito, y finalmente el yo, que es quien decide cuál es mi actitud ante una situación. Entonces, estos elementos van a dar paso a que yo tenga un comportamiento, pero como individuo. Y ese comportamiento tengo que conectarlo con esta teoría de Smith, que explica que la marca tiene que pasar por 3 capas. La primera capa tiene que cumplir una función. Yo compro un reloj porque me marca la hora, pero también compro el reloj porque habla por mí mismo y porque le dice a la sociedad quién soy yo. Entonces la marca cumple 3 funciones. La marca tiene que cumplir el objetivo por el cual lo estoy comprando, y tiene que cumplir funciones de índole del yo y de índole social. Pero para crear o construir esa marca tengo que hacer o dar giro a la ruedita. ¿Por qué? Porque yo no puedo, voy a utilizar el término, amar a una persona si no la conozco. Yo no puedo amar una marca si no la conozco. Entonces, ahí tenemos que identificar la marca, tenemos que experimentarla, integrar ideas para luego darle un significado y finalmente tener una conexión vivencial con ella. Luego de que tenemos estos temas, llegamos a tener como un producto final marcas emocionales de 3 tipos. En primer lugar, una marca emocional de tipo racional, que es una marca que se basa mucho en la cabeza, en lo que yo pienso, en lo que es bueno para mí. En la marca sentimental, que es una marca más enfocada al compartir, se enfoca más al corazón y es bueno para todos. Y una marca que se le denomina visceral, que es una marca que está enfocada para mí, pero como me veo yo para los demás. Entonces es el contrapunto con lo racional, porque lo racional es bueno para mí, pero hago una introspección. Mientras que
cuando yo hablo de una marca visceral, estoy haciendo una proyección hacia afuera para saber cómo la gente ve esta marca. Entonces, cuando tenemos los comportamientos de compra, y esos comportamientos de decisión comienzan a ser complejos. No estamos desmereciendo para nada a los autores que se presentan, sino más bien entendiendo que esos comportamientos son súper complejos. Tenemos modelos como el de Nicosia o el de Howard Schultz. Pasemos al siguiente. Tenemos también el modelo de Bettman, tenemos este modelo de Engel, Collat y Blackwell, perdón, uno anterior. Y si ustedes se dan cuenta, hay varios de los elementos que hasta ahorita hemos hablado que están incluidos acá, pero son muy dispersos, muy complejos, porque están tratando de entrar al detalle. Y cuando entramos al detalle a nivel científico, es aspirar a mucho, que está bien, pero por otro lado nos perdemos si estamos hablando de la conciencia y la inconsciencia del consumidor. Entonces, cuando llegamos al último modelo, que creo que es el siguiente, ya nos vamos a estacionar ahí y creo que los autores se nos hacen conocidos, Kotler y Armstrong. Kotler y Armstrong pues colocan este modelo que prácticamente ha sido el modelo básico en el que el comportamiento del consumidor se estudia dentro de la parte científica académica. Sin embargo, este comportamiento está muy abierto. Si ustedes comparan las diapositivas anteriores, que eran muy complicadas, de pronto tenemos esta que es mucho más simple, pero nos dice que hay pasos a seguir. Ahora, esta complejidad y todos estos elementos nos generan un gran rompecabezas, donde tenemos 3 piezas. La pieza 1, el consumidor; la pieza 2, las marcas; la pieza 3, los comportamientos, pero viene el dilema: ¿cómo voy a unirlos? Entonces, ahí está presente lo que va a ser la primera gran pieza, que es el modelo de comportamiento de consumo. Para eso, ¿qué mejor que trabajarlo con letras que sean de fácil recordación? Y utilizamos la letra E. ¿Por qué la E? Porque por la E empieza todo, por los estímulos. Entonces, la idea es que el consumidor percibe las cosas de su alrededor y genera, o tiene, mejor dicho, estímulos. Esos estímulos lo van a motivar, pero para motivarlo primero tiene que entenderlos. Entonces, del estímulo pasa al entendimiento. ¿Qué es entender? Aprender aquello que está generando ese estímulo, para luego querer experimentarlo y con la experimentación, con ya la vivencia de esto, llevarlo a una experiencia. Si ustedes se dan cuenta, la experimentación y la experiencia tienen un T0 y un T1. Significa que tiene 2 momentos de interacción con aquello que está percibiendo, que es el producto. El momento T0, que es el momento que está viviendo el presente, y la experiencia, que es presente futuro. ¿Por qué? Porque ya el futuro va a decir que vivió. Luego viene la evocación. La evocación es traer al recuerdo, a la memoria, aquello que vivió, para finalmente generar una emoción. Entonces, con esas 6E tenemos un primer paso para entender al consumidor. Vamos con lo siguiente, con la marca. Si hay 6E, deberíamos tener 6B. ¿Por qué 6B? Porque para lo que el consumidor es un estímulo, la marca debe generar formas de llegada a través de vías sensoriales. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que mientras el consumidor está teniendo una perspectiva, la marca está teniendo otra perspectiva. Mientras el consumidor está queriendo ver algo, la marca está diciendo, aquí estoy, mírame. Y ahí es cuando entramos con la vía sensorial. La vía sensorial va a generar verificación. Esa verificación se conecta con el entendimiento del consumidor para que el consumidor entienda qué es lo que les están diciendo. Entonces, solo para ir haciendo una pequeña analogía, yo puedo tener un estímulo a través de un empaque y el empaque me genera a través de esa vía sensorial ese estímulo. Entiendo el empaque cuando lo comienzo a tocar, a ver, a leer, y mientras yo lo estoy entendiendo, la marca lo que me está diciendo es verifícame. Si yo consumo ese producto, lo que está generando la marca es una vivencia. Y cuando ya el producto es consumido y yo hablo del producto, lo que estoy dando es un veredicto y la marca está generando un veredicto.
¿Para qué? Cuando yo traiga esa evocación, cuando yo traiga al recuerdo esa marca, lo que está haciendo o lo que está haciendo la marca es decir, valídame. Para finalmente las emociones, la marca me está diciendo, valórame. Entonces, estamos viendo que hay un paralelismo entre el consumidor y la marca, pero la marca está trabajando constantemente. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo lo vamos a conectar? La conexión entonces es un camino de doble vía donde está cada uno de los pasos con el tema de las marcas. Y hasta ahí puede sonar bastante complejo todavía o bastante teórico, pero vamos entonces a hacer una validación. La validación empírica es aterrizar lo que hemos hablado a nivel teórico en la práctica. ¿Y cómo lo hicimos? Lo vamos a hacer a través de una investigación de tipo cuantitativo en la que se va a hacer un análisis correlacional. Ese análisis correlacional lo que va a tratar es explicar que las variables tienen relación y finalmente, para explicar cómo se hizo este estudio, pues se tomó como muestra a amas de casa, para ser exacto 384 amas de casa de Guayaquil y San Borondón. Entonces, ¿cuál es ese estudio empírico y por qué las amas de casa? Creo que por ahí ya alguien se vio. Este estudio empírico lo hicimos con amas de casa y en la compra de alimentos. No puedo dejar de hablar de comida, eso es típico. Y para hablar de amas de casa voy a poner un ejemplo. Esa señora. ¿Quién es esa señora? Hágale un clic, por favor, en mi mamá. Y mi querida madre ha sido prácticamente el ejemplo de qué es el estrés al momento de comprar. Entonces, cuando veía cómo compraba, y ojo, no es que la acompaño ahora, la acompañaba de pequeño y mientras para mí podía ser una aventura, un Disneylandia, ir a los supermercados, pues ya entendí que no ha sido así. O sea, después de cuántos años llego a entender eso, pero vale la pena entenderlo. Entonces, ¿cuál es el estudio? Vamos a ver cómo cada E va generando su resultado. La primera E, que es el estímulo, lanza una respuesta bastante interesante. El ama de casa compra, escúcheme bien, a través del olor y la textura de los alimentos para verificar la calidad y los beneficios de estos. A ver, ¿cómo es esto? O sea que las amas de casa huelen los alimentos. Sí, señor, los huelen. Sí, los tocan. Paséese usted nomás por la parte de verduras y frutas, incluso los que son alimentos enlatados, deben tener la percepción a través del olor y el tacto. No, pero uno también se deja llevar por la vista. De hecho, la teoría me dice que la vista maneja el 70% de la percepción humana. Sí, pero ahí va lo interesante, que la vista se deja llevar, ¿por qué? El empaque está asociado a recomendaciones. En pocas palabras, cuando la persona se deja llevar por la vista es o por una experiencia anterior o porque alguien se lo ha recomendado. Aparte de eso, ¿qué otra cosa genera la vista? Lo principal, el precio y la promoción. Vamos a ir viendo, no les quiero adelantar el resultado final, pero ya con esto tenemos nuestro primer pasito. ¿Vista para qué? Precio, promoción, empaque y tenemos el olfato y el tacto como una forma de, ¿qué? De medir la calidad. Segundo, pasamos al entendimiento. Entonces se hicieron cruces de variables para saber cómo las amas de casa entienden el producto o con qué lo asocian, cuáles son las palabras con las que lo asocian. Entonces tenemos que el color del empaque tiene un enfoque social. ¿Por qué? Porque si me dicen que ven el empaque por referidos, entonces hay un componente social, mientras que la textura de los alimentos está dada también por el componente funcional, pero la promoción y el precio calidad también está dado por componente funcional. Entonces, tenemos que el precio, la promoción y finalmente la textura están muy ligados a la funcionalidad. ¿Cómo lo traducimos en frase de madre? En frase de madre es, está barato y sirve para comer, cómpralo. Si ya se están riendo porque ya se sienten identificadas. Este fue, frase para el primero, el color del empaque, el componente social. Este fue el producto que me recomendó
mi mamá, mi hermano, mi tía, mi tío, ahí está. Y vamos para el tercer paso, la experimentación. Las amas de casa, ¿cómo experimentan? Las características del empaque vuelven a salir a flote. Ustedes me dirán, pero eso me suena repetido. Suena repetido como resultado, pero a nivel de investigación las preguntas estaban escaladas de tal forma que se van conectando una a una con estos pasos. Y la idea es que si me decía en una primera pregunta que no era el empaque y después en una tercera pregunta que sí era el empaque, entonces no había correlación. Pero si estoy viendo que existe esa correlación, entonces hay alta probabilidad de que ese sea el proceso de compra. En segundo lugar, la funcionalidad del producto genera tranquilidad en la casa. Las amas de casa, cuando buscan productos funcionales, es porque quiere que esté tranquila la casa. ¿Qué es un producto funcional? Puedo poner el ejemplo, veo muchos estudiantes acá y se los planteo sencillito. Este es el pan que le gusta a tu papá. Y este es el dulce que le gusta a tu hermano. Y tratan de personalizar las compras. No en todos los casos, porque acuérdense que en el primer paso el precio es importante. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué está pasando ahí? Que el ama de casa está teniendo un segundo tipo de tensión en su vida. Y es manejar el equilibrio presupuestario versus el equilibrio social de hogar. Ah, está descubriendo el agua tibia. No la estoy descubriendo, simplemente la estoy explicando para llegar a cuál es ese camino de compra. Por otra parte tenemos que la funcionalidad del producto genera, bueno, teníamos la de generar tranquilidad, y tercero, que los ingredientes se buscan en la publicidad. Entonces, cuando son productos alimenticios y la ama de casa no los conoce, obviamente necesita tener la publicidad como un elemento para conocer los ingredientes. La experiencia. Entonces, al momento de analizar la experiencia se utilizó el mismo método de análisis, pero ya no bidimensional, sino multidimensional. Por eso que ustedes van a ver un cuadrito diferente. Y este análisis, ¿qué me dice? Me dice que una vez que ha probado el producto, al final tiene confianza. ¿Por qué? Los comentarios positivos que pueden generarse sobre el mismo. Entonces, la idea es que cuando el ama de casa experimenta, la condición siguiente es que va a generar confianza. Y sobre esa confianza vamos a tener la evocación. Y ahí descubrimos lo que en algún momento empezamos diciendo. El ama de casa tiene dos elementos, precio y marca. La ama de casa compra por precio y compra por marca. Cuando alguien me pregunta ahora, oye, ¿la gente compra por marca? Depende. Depende cuál es el producto. Pero si me preguntan por alimentos y si me pregunta un ama de casa, yo sabré decir, no, ella compra por precio. Y el siguiente atributo es la marca. ¿Con qué seguridad lo hablas? Bueno, creo que lo estamos demostrando. Y finalmente, la que más me gusta, la emoción. Entonces, para hacer esta pregunta, se le pidió a las amas de casa que respondan a través de un tablero de emociones. Y con el tablero de emociones, lo que se pedía era que ella marque cuál es la emoción que sentía al momento de recordar la marca de un producto. También el estudio aborda marcas, pero eso es aparte. La marca del producto que se acordaba en ese momento. Y nos dio también ese resultado. Las caritas que ustedes ven acá, los gestos que ustedes ven ahí, demuestran cuáles son las principales emociones que experimentan las amas de casa al momento de comprar. En un primer punto tenemos que el precio para ellas es un sinónimo de aburrimiento. ¿Cómo el precio es un sinónimo de aburrimiento? Porque es una compra muy racional. Acuérdense de las marcas racionales. Para ellas lo racional es sinónimo de aburrido. Pero por otro lado, cuando ven una marca les genera interés. Y es ahí cuando la compra se vuelve divertida. Porque le está generando de pronto un buen recuerdo o una buena expectativa para invitarlo a una experiencia. Y teníamos también otros elementos que salen en menor grado, como por ejemplo el empaque y la publicidad, que tienen dos componentes, una emoción positiva y una negativa.
Por el lado de la negativa tenemos la sorpresa y rechazo, bueno, las de rechazo y sorpresa por el lado de las positivas en ambos. Quiere decir que tanto el empaque como la publicidad tienen el mismo impacto emocional al momento de trabajarse por parte de las marcas. Y el producto, bueno, la prueba del producto, el entendimiento del producto causa emociones positivas como aceptación y satisfacción. Entonces, ¿cuál es el caminito que hay que seguir? Si a mí me dicen cómo se comporta o cuál es la interacción o de compra, del proceso de compra entre marca y ama de casa, esa es la explicación. Ellas se estimulan a través de los beneficios, el color del empaque y por la promoción. ¿Cuál es el entendimiento que ellas tienen o cómo asocian cada uno de ellos? Los beneficios con ingredientes, el color del empaque con la expresión que ellas puedan tener de cómo viven ellas y la promoción con la funcionalidad, que les sea útil. ¿Cuál es la experimentación? La publicidad tiene que ir atada a los ingredientes, o sea, si tengo un producto nuevo, necesito experimentarlo a través de la publicidad. Tenemos las características del empaque como una forma de experimentar también y finalmente la prueba del producto para el caso de la promoción. Entonces, ese último también me deja algo en lo que hilar más fino. Cada vez que un ama de casa compra por una emoción en promoción, pero al final del día esa emoción de promoción le genera cierto riesgo porque tiene que probar el producto, a diferencia de los otros que puede verlo por el empaque o puede ver la publicidad. ¿Qué sucede al final? Que la experiencia es la referencia que ella pueda dar. O sea, esto que yo lo he vivido lo tengo que decírselo a los demás. Y esa referencia trae dos tipos de recuerdos. Cuando un ama de casa, y escuchen bien esto, cuando un ama de casa refiere un producto, una marca, lo está haciendo porque le genera mucho interés la marca o porque es conveniente el precio, pero no es que le convenga. Entonces, por eso es que al final del día tenemos esas dos emociones. Se cumple el modelo de la 6E, 6B, se cumple. Se trabaja de una manera más simplista que los modelos tradicionales, creo que se lo hace, pero al final del día tenemos que abordar a quiénes les vamos a hacer esas preguntas para ir atando los modelos. Entonces, ahí no acaba, sino que decimos, ok, pero ¿y cómo llevamos esto a la parte práctica? Porque lo que usted dice está chévere, lindo, bello y precioso, pero es muy investigativo, muy científico. Bueno, si yo quiero trabajar en una empresa, yo tengo que abordar esas preguntas y tengo que decir, ¿qué estoy haciendo para que la ama de casa o cualquier tipo de target tenga la experiencia que yo quiero que tenga y la emoción que yo quiero que tenga? Entonces, el caminito al modelo a seguir es una matriz donde yo le ponga cuáles son los distintos es y cuáles son las distintas acciones de marketing que están provocando en cada E algún tipo de acción. Entonces, para hacer la lectura, cuando se genera estímulos, en el caso de alimentos ama de casa, es el aroma, tacto y empaque lo que genera, pero lo genera el producto y la promoción, la P de promoción. El entendimiento, la experimentación la genera el producto, pero si ustedes se dan cuenta, la promoción también está en la experimentación. Y finalmente, la experiencia, que es el word of mouth, el boca a boca, se la trabaja con la P de promoción para finalmente saber que la marca y el precio, miren cómo es esto, puede ser muy promocional, puede ser muy de producto, pero al final la marca como parte del producto y el precio aparece al final. Entonces, el precio es el elemento que al final detona la compra para llegar a las emociones de interés y aburrimiento. Conclusiones entonces, el tema de los estímulos es importante, también es muy importante conocer todo el camino, pero al final sabemos que en este caso particular tenemos el precio y la marca como elementos fundamentales. Insisto, esto es un caso muy particular, pero podemos hacer trabajos o estudios y se sugiere que se hagan estudios aplicando este mismo modelo en otro tipo de mercados para ver qué tan fuerte se presenta la emocionalidad. Y para terminar, tengo esta frase, entre la economía y las emociones.
¿Por qué entre la economía y las emociones? Por un tema que me ha dado vueltas ahora último en la cabeza y es esa imagen. ¿Qué de raro ven esa imagen? Nadie le para bola a la familia. Y la siguiente imagen, ¿qué hay ahí? ¿Están todos? Bueno, es un tema donde el ama de casa, tanto en el anterior, pongamos el anterior, y en el de ahora, siempre va a estar preocupada por la familia. Los tiempos cambian, pero las amas de casa siempre van a pensar en la familia. Eso creo que es el punto que pongo como final a esta conferencia. Y bueno, tengo una última diapositiva que se la dedico a Nancy. ¿Quién es Nancy? Mi mamá. Y bueno, tenemos ahí, para cuando compartamos el tema de la exposición, la bibliografía cuando ustedes quieran y espero que les haya gustado. Muchas gracias.